Buenas tardes, soy Alejandro Beltrán. Nada más quisiera eh, robarles un momento de su atención para darles la bienvenida a estas nuevas jornadas científicas, en este caso de reflexión social, ética, moral sobre lo que está sucediendo en el mundo. Nada es ajeno al interés del psicoanálisis. Eh, para la SPM es muy importante reflexionar sobre lo que sucede ahora en Ucrania, porque en el centro de nuestra fundación está eh, la guerra civil española. Dos de nuestros fundadores fueron refugiados por la agresión fascista que sufrió España en la década de los 30, por lo cual tuvieron que venir Abelino González y Amapola González, que son los fundadores de nuestra sociedad. Ahora, como presidente de la SPM, me parece natural que ante un agravio y una guerra cobarde, eh, sin ningún tipo de justificación que está sufriendo el pueblo ucraniano, la SPM promueva una reflexión colectiva sobre lo que está sucediendo. En este sentido, está dentro de nuestra propia vocación como sociedad, pero también dentro de la vocación del propio psicoanálisis. No podemos dejar de pensar la reflexión que hacía el mismo Freud sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Nada más una reflexión: no hay equilibrio geopolítico, no hay balanza porque lo hicieron otras potencias, que justifique de ninguna manera la agresión militar, la guerra que está sufriendo el pueblo ucraniano. Y en este sentido, nuestra entera solidaridad con Ucrania y su pueblo. Quiero entonces darles la bienvenida, agradecer a todos los que organizaron esta mesa y a los que van a estar hoy. Es un momento solemne, pero es un momento también para que podamos reflexionar y ver en qué podemos colaborar en lo posible para dar la vuelta a este acto injusto y criminal. Entonces, a nombre de la SPM, les agradezco a los miembros de la mesa y les cedo la palabra a Mirela, quien va a ser la coordinadora de esta mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos todos para reflexionar juntos de este tema tan importante que es el dolor de la guerra. La guerra es una derrota para toda la humanidad. No es casualidad que esté yo aquí presentando esta noche, como nada es casualidad en psicoanálisis. Y aquí algunas reflexiones que tengo. Recuerdo a mi madre decir: dejemos todo, vámonos a México. Recuerdo a mi hermano de 3 años cantar canciones de guerra, coleccionar balas y cartuchos percutidos. También pegar un brinco en su cuna en cada estallido. Recuerdo a los adolescentes reconocer de oído los aviones bombarderos y correr curiosos hacia el hoyo que dejó la última bomba. Recuerdo un francotirador que disparaba hacia mi balcón porque creía que mi triciclo era una persona. Recuerdo que nadie me explicó, por más que preguntaba, quiénes eran esos jóvenes cuyas fotos amanecían publicadas en los diarios. Pero yo lo sabía, eran los caídos de la noche anterior. Nos vamos, dijo mi madre, porque no quiero verlos morir, porque quiero que tengan educación, porque quiero que crezcan en paz. Esto es el dolor de la guerra. Este es el dolor de la guerra que yo viví. Y este es el dolor de la guerra que ahora revive el mundo entero ante la tragedia de Ucrania.
Cada guerra en cada lugar de este mundo es un golpe para todos. Nadie puede deslindarse del dolor y los horrores de la muerte que provoca una guerra. Es por eso que ahora tenemos a Elena Warhol, activista, empresaria, originaria de la ciudad de Ternópil, en Ucrania, donde estudió la carrera de psicología y sociología, que vive en la Ciudad de México desde el 2017, a donde llegó y se desempeñó como modelo. Posteriormente, incursionó en el medio empresarial restaurantero al abrir una pizzería. Adicionalmente, a raíz del conflicto de su país, ha sido parte activa del movimiento femenino de protesta en contra de la guerra de Ucrania. Ella nos va a presentar en inglés lo que ha vivido y cuál es su movimiento, y vamos a darle la bienvenida y escuchar con mucho cuidado y atención qué es lo que nos quiere comunicar. Les recuerdo a todos mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos para que sea mejor la señal de esta presentación. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Primero quiero decir buenas tardes a todos, y ahora voy a empezar a hablar en inglés porque no puedo explicar todo que siento en este momento. So, thank you so much for doing this Zoom. I appreciate so much that people so far away from Ukraine still caring about this thing that, like, from the first sight happening very, very far away from another part of the world. But I want to tell you that right now I'm here and it's a lot of pain. I am from that country where this is happening. I would never in the world could think that something can happen in my country, because Ukraine has suffered a lot of years from repressions. Like, if you're gonna look back from the history of Ukraine, we had a lot of things happening in my country. Like, we should start even from Holocaust, which happened in 1933. Like, when people were just murdered to the death, they were starving, like murdered with a hunger. For example, my grandmother, she's from the part of Ukraine, because it was happening more in the central of Ukraine, and she was from that side. My grandfather, he was also there, and he remembers all these horror things that were happening. And like, I was lucky to see him still alive, so he was telling me a lot of stories about that. And honestly, I have a lot of pain through this topic, because would my grandfather, who was fighting in the Second World War, get awakened now and see what's happening, he would die again. He would die again from the heart attack, because this is just unbelievable. He was fighting in the World War II. He was tortured by Nazis. He was going through a lot of things. He was going through Holocaust and stuff. So for me, it's something very, very sensitive topic. There's some noise. I don't know. Okay, I can continue. So I think I should start not that far away, but I want to touch some topic that started in 2014 in Ukraine. So first of all, Ukraine is independent 30 years. And through this independence, we got through a lot of hard times. We had crises, but let's not talk about this. The first time what happened with the Russian aggression was in 2014, when in the east of Ukraine, there's out of nowhere, there started to come Russian propagandists, and they started to tell to the normal people, like that, why don't you think to go to, maybe you should become, your region become Russian territory, you're gonna live much better, look like, I don't know, Moscow lives, you know, these kind of things. And this is a lot of pain, because at that point, I have to explain you something. I'm from Ternopil. Ternopil is west of Ukraine. My city is kind of close to Poland. So in this part of Ukraine, I speak Ukrainian with my parents. I speak Ukrainian with my friends. I'm completely speaking Ukrainian. But
this is west side. The east side of Ukraine, they are closer to Russia, and they speak Russian there. Like, and as you know, Ukraine was part of the Soviet Union for a very long time. So it's fine. For example, my parents, they were learning Russian in school. They can speak Russian, but of course they kind of started to lose their skills because they started to live in independent Ukraine and they started to speak Ukrainian. But Ukrainian people completely fine, understand Russian language. They can speak, they can read, they can listen, whatever. But Russian people, they cannot understand Ukrainian. They can understand some words. For you, the best comparison is going to be Ukrainian and Russian language is like Spanish and Portuguese. So this topic started from 2014 when Ukraine finally decided that everything has to be in Ukrainian. For example, all government offices, schools, hospitals, other resources has to start to speak Ukrainian. So to make the Ukrainization, so people start to change from Russian to Ukrainian. And from my point of view, is a perfect normal process, because in France they speak French, in Italy speak Italian. Like, it's a normal process for the country. So in this point, Russia decided that Russian speakers are being kind of how this word, like repressed for them speaking Russian. So they decided to come to Ukraine and protect these people. So they decided to come with this propaganda all this time and starting to say that it's impossible. You want to speak the language you was born with. Like they make you speak Ukrainian. It's not fair. So it's where all this started. And to be honest, in 2014, because of this, in Kiev, we have Maidan. Maidan is the general square, is like the main square of Kiev. And there was a lot of students that came to protest. And at that point, there started repressions and government, we had not the best president. At that point, they started to shoot these students. And at that point, Russia again started to say that, look what's going on. And they started to blame Maidan on us. So right now what's happening, it's like I'm living the things that was happening in 2014 again. Like the Russian invasion started, like there was some tense in the beginning, in 2022, and we knew that something can happen, but we were like clearly not willing to believe that it's going to happen. But 24th of February this year, it just happened. And for example, I also have a friend who lives in the other cities like close to Russia named Kharkov. She called me and she was like, hey, Lena, the Kharkiv and Kyiv being bombed. I was shocked with that news because I couldn't imagine that it's literally going to happen. And right now, if you're starting to see, I don't know how much you're following the news from Ukraine, how much information you're getting, but the news what I'm getting, I am just literally shocked because a lot of cities being bombed. It started at 4 a.m. in the morning. And what is the most interesting thing? Like, I am trying to see this topic from both sides, because if you see this topic just from one side, it's kind of unfair, right? So I started to check Russian news to see what are they saying there. And when they started to say that they needed to, first they called it special operation, and that the main reason of this special operation that they're going to protect Russians from Ukraine, that because wouldn't they start the war in Ukrainian territory, Ukraine would start war in Russian, which is absolute nonsense. If you look in the map, you can see how big Russia is and how small Ukraine is if you're going to compare. So it's just unbelievable even to give a thought that Ukraine going to attack Russia, especially we are not even in NATO, OTAN in Spanish. Like, would OTAN told us that yes, we're going to receive Ukraine to OTAN, and Russia invaded? I would say like, okay, maybe they have a point because they were very scared that Americans gonna put military bases in Ukraine and they going attack from Ukrainian territory. But again, here's another question.
Why when Latvia, Lithuania, Estonia, when Poland went to OTAN, why Russia haven't been attacking them? They were planning this very far long ago. They were planning to do this for 8 years. And all this news that I'm watching, like, is just unbelievable, because a lot of people, when you're starting to see, you don't speak Russian, so you don't listen. I'm watching a lot of videos how the native people of Russia, how they give in the interview, and they say like, yes, we should do it. Ukraine is not even the country. Ukraine cannot even exist. Who are they? Like, it's not okay. Ukraine is independent and sovereign country. Like, no one have a right to attack this kind of country and say that we're going to get their territory because we're coming to save them. Like, save from what? From own people? When you see how Ukraine was living before and what is going on right now, is just horrible things. We lost almost all our infrastructure. Like, airports are bombed, all roads also are destroyed, a lot of buildings destroyed. Some mayors of the cities are saying that in this point, it's easier to count the normal buildings than the ruined one, because ruined one is percentage way more than the normal one. But as you all hear, because of the psychology, I think you more want to, you'll be more interested in what's going on with people. People in the cities that been bombed, their psychology statement is completely ruined. They will never be the same, never. Especially the kids. When you see how many kids died, you just, I'm sorry. It's like, it's just unbelievable. And people, it's a lot of people in Ukraine is like kind of middle class. They're working all their lives to get their home, to get their cars, and to make the basic things to live. And in this point, when they're bombing everything and people going to basements to hide, and they're losing everything, it's first thing, but it's the least to lose just the house. But a lot of people, they're losing their relatives, they're losing their families, they're losing their kids. How many people were killed is just unbelievable. I have tons of information, tons of people, pictures and videos where it's just dead bodies. I'm saying, I'm a very sensitive person. I haven't even been in the funerals of my grandfather. But right now I can sit in news and just see bodies, and I'm fine, you know? I understand that I'm here, I'm in Mexico, and I'm super safe, but still, like, even my psychological state already went in the very, very sensitive spot. Like, I'm working also with psychologists through this every week because I can handle it, and I'm safe. My family is in the west of Ukraine, which is also, like, they've been bombing my city 3 days ago, but thanks God, no one got killed. There were some injured, but no one got killed. But still, my parents, they are very, very cansados. Oh my God, I forgot this word in English. Tired. They are very tired. They have these alarms like 6-7 times a day, and at night they always waking up like 3, 4, 5 a.m. and they're sitting in the very, very cold basement. And this is nothing compared what's going on the east of Ukraine, because people sitting in these basements already for 40 days, some of them. Someone weren't outside since it started for 2 weeks. People just went down the basements, and they didn't have with them water, food, anything. People living in the basements. Some of the cities, they have very catastrophic. Like, a lot of people died from hunger. There was a little girl, the first one that they announced, she was 6 years old. She died because she was hungry. Like, in 21st century, it's impossible to see something like that someone died in hunger in the country like Ukraine. Is like, what? It's unbelievable. I know that Mexico also is kind of they have different levels and classes and a lot of poverty, but in Ukraine we have middle class, and then some child dying in the basement because there's a bombing. It's unbelievable. People
also a lot of people, they're trying to evacuate. For example, I will tell you the last news what happened today. There was a city called Kramatorsk, is in Donetsk state. They agreed to make the green corridor for people to evacuate by train. People were just staying on the train station waiting for this train to arrive, and the Russian military dropped the bomb straight to that people. In 1 second, 50 people died. It's just for now. It's just for now that they counted like this. How many died? And a lot of people injured, without hands, without legs. It's just horrible. They bombed also the nursery house in Mariupol, is another city. And they said, and like, what makes me the most mad is when they are saying that we bombing ourselves. Like, really, we're going to bomb own cities, own hospitals, own nursing stations? Like, it's just unbelievable. And when I see in Russian news and they're saying that this is Ukraine bombing themselves, I'm just like, you're really going to believe in it? It's like, also in Georgia all of a sudden started to bomb themselves. A lot of countries close to the Russian border just all of a sudden starting to bomb themselves. It's complete nonsense. Can I have some water, please? And this is just hard to see. Like, people there, they will never be the same. Like, in psychological state, never. Kids, this generation of kids, Ukrainian kids, they already gonna be sick. They already gonna have a lot of problems and mental problems, because what they saw when they saw bodies, they were saying that one 6-year-old boy he got gray because he saw his mom was raped in front of him. Or another also, we have right now 14 years old girls raped. We're receiving children 6 years old. There was one child 2 years old that been raped. There was 78 years old grandmother raped. Like, this is just a disaster. I don't know even what to say more. If you have some questions, you can ask me. I will happily answer them. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan dolorosa. Lo que tú nos estás hablando de la destrucción, la muerte, del absurdo de no haber un motivo real para que haya esta guerra, que realmente es una invasión, es una necesidad de destruir una cultura que sí tiene identidad, que tiene una identidad desde hace muchos años, que está buscando ser ella misma, que le costó mucho trabajo construirse después de la historia de guerras, de la Segunda Guerra Mundial, de tanta muerte y tanto daño que causó esta gran guerra. Y ahora estamos viendo cómo se viene abajo toda una generación, todo el daño psicológico que va a quedar, las violaciones, la destrucción, los niños muertos, que es algo terriblemente doloroso. Nos gustaría escuchar al público, a todas las personas que están presenciando este encuentro. ¿Quién quiere preguntar o compartir algún mensaje con Elena? Por favor, háganos llegar sus preguntas. Está Ana diciendo muchas gracias por compartir con nosotros. Es algo realmente doloroso y gracias por tu honestidad. Pues sí, realmente una situación muy difícil y muy dolorosa la que está viviendo tu país y esperemos de verdad que el apoyo internacional, que la indignación que está generando ahora en el mundo pueda materializarse en algún tipo de ayuda, en algún tipo de solidaridad que sea más allá de la palabra. Dice, mi pregunta es, si sientes que la respuesta de Occidente ha ayudado a mejorar o no la situación. What can I say? Like, it does, but it's not enough.
The thing is that I understand that this is economics play also. Like people cannot just say we're gonna cut ourselves from the gas because they have to replace it immediately. But the thing is that if you see numbers of how much money you pay daily to Russia, you're just literally just making an investment to this war. Like, because they, like, the thing is, when I even see these videos when people from Russia are starting to cry because Instagram is closed, which is their government closed, or when they're crying because Zara closed or McDonald's closed, I just see it ridiculous. Because we have people dying there. And they're just crying over the clothes. This is just, for me, this is ridiculous. This is just ridiculous. Like I was following before a lot of Russian bloggers, and a lot of them got silent. They just scared to lose something which is already ruined. And I understand that West is doing a lot of things. They're really helping us. But the thing that at some point we need much more help, because I think West doesn't understand. Like if you starting to watch videos from Russian television, you're starting to see like what about Ukraine? Why, like after that we should get Poland, or pre-Baltics doesn't need to exist. They don't understand that Ukraine right now holds war for all West, because if they're gonna get to our territory, West is gonna be next. That Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Germany, everything, it's gonna, like, Europe is very small. Ukraine is the biggest country in Europe of this size. They don't understand, if they're gonna get Ukraine, they're not gonna stop. They're going to just invade everything. Oh my God. Okay, here's more questions. I immediately feel in pain. Japanese, unbelievable, deeply sad. I just want to let you know. Can do to help Ukrainians people here. Okay, the question here is, the main question is, what do you think psychoanalysis can do to help Ukrainian people here in Mexico? The thing is that they can help to work with the people. If, for example, especially you speak English and Ukrainians speak English, there can be help, because there's a lot of psychologists right now are participating in this, and they trying to help people, because like the brains are getting super damaged. So I think if you starting to get deeper in this question and find, there's always some websites like Ayuda para Ucrania. Like if you started to get deep into this question, for sure there are some platforms which is you can find where you can offer your psychological help to people and to kids. But the main problem, I think right now, that this is a language, because as I said, there might be not all Ukrainians speak Spanish or English. So like you cannot do much, but if you can find some platforms for people who can be treated in English, it can be perfect. Okay. Elena, hay una pregunta. ¿Cómo podemos los psicoanalistas ayudar a la gente de Ucrania que está ahora en México? Y otra pregunta que hace Gerardo Cecín, ¿qué apoyo emocional están recibiendo los niños que salen ahora de Ucrania hacia Polonia y a países vecinos? Okay, what you can first of all answer about the psychological help for Ukrainian people here in Mexico. Not a lot of people came to Mexico because it's very far, but there's still these people. And I think if you can get to contact, for example, I am one of the leaders of Mujeres Ucranianas in Mexico. For example, if we can get in contact, I can find people who are in Mexico and need psychological help. And there's a big possibility that you can help these people. I'm saying here's not a lot of people because it's very far, in Mexico is not the country where you think to go first. Here mainly people which have relatives in Mexico living,
that arrived from Ukraine, but there still these people are existing. So we can get in touch and I can connect you with these people to help. Okay, what was another question? Yes. ¿Sabes tú qué ayuda están recibiendo los niños de Ucrania que salen a otros países? A otros países, okay, Poland it's like a hero to us because they moved the most Ukrainian people. And they are trying to help a lot with the material stuff like home, food, houses, and all these things. But also there are some psychologists, but also the same situation. Like if you don't speak language, you can't help much. But there are some translators and people also helping. There are some communities of Ukrainians who are willing to help, and they're also giving them some psychological help. We have a last question. Okay. Could you share some psychological profile of Ukrainian people? ¿Puedes darnos algunas características psicológicas de la gente de Ucrania? Características que nos puedan ayudar a entenderlos mejor y saber cómo están lidiando con la situación. Okay, I think that profile of the Ukrainian people, it's very strong people. We really have a lot of power because I think one of the main characteristic of Ukrainians is that we are not giving up. Always in everything, we're getting very strong when we need when we need it. Sorry. So sometimes these people are breaking, so they need just help to get stronger again and understand that it's, I don't know, permanent, if we can say like that, because they lost a lot. Like this, literally the psychological state of all people of all countries are the same. When you said, you know, Ukraine, if you smile, you are happy, and like it's almost the same. You just have to understand this is not just like an alien. It's just the person who literally left everything at home. He was robbed, he was destroyed, maybe some of his relatives were destroyed, and you just have to help the human being. It's not about the nationalities right now, it's about the human being being broke. Elena, muchas gracias por compartir con nosotros. Sabemos que te tienes que desconectar. Y toda nuestra solidaridad, todo el apoyo de la Sociedad Psicoanalítica de México para lo que podamos ayudar. Nos dejas, por favor, en el chat tu contacto para saber cómo comunicarnos contigo y ayudar a las personas de México o las personas que puedan contactarse con la Sociedad Psicoanalítica. Tendrán siempre un lugar especial y nuestra solidaridad completa. Te abrazamos desde aquí, esperamos que esta situación absurda termine pronto y estaremos ahora aquí discutiendo con Luis Fernando Alcántara y con Paola Amui y seguiremos hablando de la guerra y analizando qué es lo que nos ha llevado a estas situaciones tan terribles en la humanidad. Muchísimas gracias por compartirnos. Thank you very much. Gracias. Bien, vamos a continuar con esta discusión y reflexión. Ahora tenemos con nosotros a Paola Muyanqui, que es psicóloga de la Universidad de las Américas, tiene una maestría de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en psicoanálisis en la Sociedad Psicoanalítica de México. Está terminando su doctorado, es doctorante, con la tesis Visión psicoanalítica al impulso destructivo y su relación con lo diferente. Y bueno, ella trabaja en clínica con niños, adolescentes, adultos y parejas, además de dar talleres de sexualidad en diversos colegios a nivel de preescolar hasta preparatoria. Es miembro
del Comité Interdisciplinario de la Sociedad Psicoanalítica de México y le damos la cordial bienvenida. Escuchamos atentamente su presentación. Muchas gracias, Mirela. Agradezco la oportunidad de estar aquí y me gustaría, primero que nada, agradecer a la Sociedad Psicoanalítica, que es un espacio abierto que siempre aporta nuevos temas y nuevas visiones, y mucho más ahora con esta situación de la guerra. Pues sí tenemos que analizar, levantar la palabra y entender qué está pasando si no hemos aprendido como humanidad. Agradezco a todos los que nos acompañan hoy en este diálogo sobre el dolor de la guerra, porque no es más que a través del diálogo como se buscan y se encuentran caminos para lograr la paz. Por otra parte, cabe mencionar que me costó mucho trabajo ilustrar con imágenes la presentación. No, a ver, permítanme. Hay que compartir pantalla para poder empezar a proyectar la presentación. Ahí está. Ahí voy. Estaba en que me costó mucho trabajo buscar imágenes para ilustrar la presentación de hoy, pues al buscarlas me parecieron muy crudas y ya de por sí el tema lo es. Por lo que se me ocurrió primero ilustrar el dolor de la guerra con la imagen de la Guernica de Pablo Picasso, el grito de Munch, como cómo el arte ha tratado de plasmar lo que es la guerra y su dolor, cómo el arte ha tratado de poner en imagen eso que es tan difícil siquiera poner en palabras. Y ya que la palabra y el arte han ayudado a lo largo de la historia a comunicar, pero sobre todo a elaborar el dolor de la guerra. Y he acompañado también estas imágenes con los dibujos hechos por los niños del gueto de Terezín durante la Segunda Guerra Mundial. Era un gueto que estaba en Checoslovaquia. Son dibujos que hoy nos sirven de testimonio, dibujos que plasman el dolor, pero también la ilusión, dibujos de víctimas inocentes como las de millones de víctimas inocentes que se pierden en los dolores de las guerras. Y lo digo en plural, esperando que algún día, no muy lejano, dejemos a nuestros hijos un mundo con mejores posibilidades de convivencia entre nosotros, un mundo sin el terrible dolor de la guerra. Y ahora, ya dicho esto, comienzo con mi escrito. Las guerras son una constante en la historia de la humanidad. Los siglos pasan, nosotros evolucionamos y pareciera que avanzamos en casi todas las áreas importantes, como lo es la tecnología, la medicina, las ciencias, el arte. Sin embargo, a pesar de todos los avances, continuamos resolviendo o tratando de resolver los conflictos de una manera equivocada. Las guerras son conflictos mal manejados por el ser humano, que comienzan cuando ha terminado, o al menos eso se cree, la capacidad de diálogo. Cuando se agotan las vías diplomáticas, movidos por intereses diversos, ya sea territoriales o de supremacía, o simplemente económicos, y la incapacidad de resolución por vías pacíficas da lugar a la violencia, cuya natural tendencia es a escalar, y poco a poco se va tragando al otro, creando un caldo de cultivo para los impulsos más primitivos de las personas. Las guerras son conflictos que pervierten los avances tecnológicos y médicos, pero sobre todo pervierten a la humanidad, que en aras de sobrevivir puede despertar los más oscuros sentimientos contra aquel al que designan enemigo. Mi intención en esta ocasión es hablar sobre lo oscuro que se gesta y que precipita las guerras. Mi interés se centra en entender, o al menos tratar de entender, dónde es que se ancla ese odio que despierta y se despierta en las guerras. De esto es de lo que voy a hablar, sin olvidar también que en esos momentos tan oscuros también encontramos personas que logran dominar ese instinto y extender la mano al otro. A lo largo de toda mi vida, me he cuestionado, al igual que Freud en su correspondencia con Einstein en el 32, ¿por qué de la guerra? El porqué del racismo y de la intolerancia, el porqué de la discriminación,
¿Cómo es que seres humanos pueden maltratar, torturar e incluso asesinar sin siquiera conocer la historia o al menos el nombre de aquel al quien agreden? Me parece que uno de los ingredientes principales y quizá precursores del odio entre los seres humanos está en el miedo a todo aquello que es diferente y por ende desconocido. Es el miedo a lo distinto, lo que engendra el prejuicio. Y me parece que este miedo es el primer ingrediente que funciona en los grandes conflictos entre personas, grupos de personas, comunidades y países a lo largo de la historia. Me pregunto, ¿es el miedo a lo diferente la primera piedra en la construcción del racismo? ¿Es el miedo a lo diferente lo que suscitó la discriminación de los blancos hacia las personas de color? ¿Es el miedo a lo diferente lo que les motivó a mantener una separación constante e impedir una convivencia, no dejando viajar a la gente de color ni comer u hospedarse en los mismos lugares que los blancos? Quizá el miedo a lo diferente y la amenaza que esto despierta en el individuo se proyecta en las personas distintas a mí. El miedo ante lo desconocido es movido por el instinto de supervivencia. Pienso que fue justamente esa proyección y la capacidad de un líder psicópata de despertar en sus seguidores ese miedo a lo distinto y desconocido, que se engendra que se engancha con la angustia primaria. El miedo a la muerte, y eso es lo que hace despertar en los demás lo más primitivo. Esto es lo que ha acompañado a las diversas guerras y genocidios a lo largo de la historia. Pienso que esto fue lo que se explotó durante las grandes persecuciones, desde la Inquisición, el genocidio del pueblo armenio hasta la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día podemos hablar de esta nueva guerra. Me parece que fue el miedo a lo distinto y la amenaza que esto produce lo que dio pie a la discriminación entre vecinos. Este miedo actuó como ingrediente principal durante una de las guerras más atroces que ha sufrido la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. El miedo despertó y exacerbó la violencia contra aquel colega, amigo, vecino y conciudadano. Fue este miedo lo que motivó a delatar y a entregar a aquel sin importar su dolor o sufrimiento, sin mirar si tenía hijos o familia o futuro. Para Kierkegaard, el miedo se trataba de una enfermedad mortal. Su poder no solamente afecta a los individuos, sino a las sociedades. Uno de los hilos que trazan la historia de la humanidad es el continuo afán por liberarse del miedo, como lo comenta José Antonio Marina en su libro Anatomía del Miedo. Por un lado, una permanente búsqueda de la seguridad y recíprocamente por el otro lado, el impuro deseo de imponerse ante los demás, aterrorizándolos. Para entender a una sociedad, es más útil examinar sus temores que sus deseos. Dime a quién le temes y te diré quién eres. Por otra parte, el narcisismo y el miedo, y sobre todo el miedo a lo diferente, está detrás y de la mano de todos los movimientos y cambios sociales, salpicándolos en algunas ocasiones con destrucción. Cuando un líder narcisista como Hitler, Trump, Stalin, Putin, etcétera, podemos mencionar miles, que están conectados con sus instintos más primitivos y básicos, tienen la habilidad de despertar este mismo instinto primitivo en sus seguidores y dan el permiso, por decirlo de alguna manera, de destruir, es lo que hace que nos dejemos de entender, digamos. A lo largo de la historia de la humanidad nos hemos encontrado con acontecimientos atroces, maltratos, expulsiones y hasta matanzas perpetradas en nombre de un movimiento, ideología o religión, hacia otro con ideas distintas y desconocidas, sembrando horror en el mundo. Y dejaron una huella imborrable en la historia. Probablemente estos maltratos, expulsiones y matanzas encontraron fertilidad en el miedo al pluralismo religioso, ideológico o hacia la inquietud de un otro distinto, por lo tanto, de difícil asimilación. Este miedo encuentra terreno en aquellos que se sienten frustrados o poco valiosos.
en aquellos que se observan temerosos a lo diferente y en el reaccionar con la intención de destrucción es tan solo la expresión patológica de un yo que reacciona autoritariamente para compensar su propia impotencia. Aquel que reacciona frente a lo distinto con el fin de destruir es probablemente un sujeto inseguro, tiránico, apático y voraz, que tiene la habilidad de manipular y conectarse con una masa que reacciona de igual manera. Puedo concluir diciendo que lo diferente es desconocido y por lo tanto es interpretado como peligroso. Eso que no se conoce despierta en el individuo cierto miedo, justamente como protección e instinto de autoconservación. El líder narcisista mueve las cuerdas tanto de sus seguidores a través del miedo e instaura la ilusión de un escenario muy primitivo, donde lo que rige es la ley del más fuerte. El líder despierta miedos y bajas pasiones, enganchadas la mayoría de las veces a los sueños de poder, ya sea económico, territorial o simplemente ilusiones de grandeza narcisista. Del mismo líder puestas en escena por sus discípulos, quienes luchan por saciar ese vacío insatisfecho de aquel que los manipula. El líder exacerba a sus seguidores ese miedo y designa al distinto como el enemigo. El líder, predador, parasitario y consumidor es quien en realidad está muerto de miedo. Inicia una lucha contra este distinto antes visto como misterio, hoy representante de amenaza. Pues la expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo diferente, la autodestrucción, en la que impera la dialéctica de la violencia. Un sistema que rechaza la negatividad de lo distinto desarrolla rasgos autodestructivos. La negatividad de lo distinto da forma y medida a una mismidad. Lo mismo no es idéntico a lo igual, siempre parece emparejado. Con lo distinto, por lo contrario, lo igual carece del contrincante dialéctico que lo limitaría y le daría forma. Crece convirtiéndose en una masa amorfa. Una mismidad tiene una forma, un recogimiento interior, una intimidad que se debe a la diferencia con lo distinto. Lo igual, por el contrario, es amorfo, es una masa indiscernible. Según Heidegger, lo mismo solo se deja decir cuando se piensa la diferencia. Lo mismo aleja todo afán de limitarse, solo a equilibrar lo diferente de lo igual. Finalmente, me parece muy importante estudiar cómo funciona psicodinámicamente en el individuo el miedo a lo diferente. Cómo es que se gesta en la estructura de su personalidad. Cómo se relaciona este miedo a lo diferente con el narcisismo y qué mecanismos de defensa despierta. Y así poder entender cómo es que se pueda dar pie a que desencadene este impulso destructivo del ser humano. Aquel impulso destructivo que se despierta, según Freud en 1930, por el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y cómo es que este miedo a lo distinto y a lo desconocido amenaza despertando sentimientos como el odio, la envidia, el rencor, los celos, etc. Y cómo todo esto funge y contribuye al maltrato y destrucción del otro. Por lo que me parece necesario hacer la siguiente pregunta. ¿El miedo a lo diferente sería el factor principal que alimenta el impulso de destrucción y que alimenta las guerras y con ello su dolor? Ello obliga a realizar una revisión teórica de la relación entre el impulso destructivo y el miedo a lo diferente. Quizá mis pretensiones pudieran tacharse de utópicas, pero creo que si logramos entender qué es eso que desata el impulso destructivo en algunos seres humanos, podremos prevenir situaciones agresivas, destructivas entre nosotros, tanto a pequeña como a gran escala. Y por otra parte, si encontramos que el miedo a lo diferente influye en desencadenar la violencia y la destrucción, podemos educar desde una perspectiva de integración, cosa que considero debe hacerse siempre independientemente de la situación. Muchas gracias, Mirela. Y bueno, también se me olvidó comentar, puse la foto de Primo Levi, que es uno de los principales escritores
que fueron testimonio y cuestionamiento de la misma destrucción. Muchas gracias a ti, Paola, muchísimas gracias. Por supuesto, al final haremos preguntas sobre esta importantísima reflexión que nos dices. ¿Será que no solo es el impulso destructivo, que si nos conocemos más entre nosotros podamos poner énfasis en nuestras similitudes más allá que nuestras diferencias y así bajar esas angustias esquizoparanoides que nos genera el vernos reflejados en el otro como un enemigo, ¿no? Encontrarlo como un enemigo más allá que de una persona similar, ¿no? Como dice un dicho, pues para hacer la paz se necesitan dos partes, pero para hacer la guerra solo una. Entonces, desafortunadamente, estos individuos líderes que están movidos por sus propios miedos y por sus ideales narcisistas meten a toda la humanidad en un caos de guerra y de dolor que a veces es una espiral interminable. Muchísimas gracias, bellísimos tus dibujos y ya al final haremos todas nuestras preguntas y comentarios. Gracias, Videla. Bien, ahora tenemos con nosotros al doctor Luis Fernando Alcántara. Él es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es doctor en psicoanálisis, en psicología de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, profesor de la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia, donde da clases y supervisa. Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Deseosos de escucharte, por favor. Gracias. Sí, soy doctorando. Todavía no soy doctor, tristemente, pero espero pronto serlo. Pues bueno, primero quiero agradecer a la sociedad por coordinar este espacio, sobre todo al comité encargado, ¿no? Que han tenido toda la buena disposición y amabilidad, ¿no? Y yo voy a leer un texto, lo titulé Hablar de la guerra en tiempo presente, reflexiones acerca de la barbarie en Ucrania. 1. Ucrania. En este momento está sucediendo una guerra en Europa. Esta afirmación, muchas veces repetida en estas semanas, no debería dejar de sorprendernos. Seguramente habría quien ya desde este momento nos increparía, diciendo que hay un sinfín de guerras con distintas características e intensidades sucediendo en muchos lugares, y que, como diría Walter Benjamin, el enemigo no ha dejado de vencer. Y tendría razón. A pesar de la ilusión y el optimismo modernos, podemos constatar que aquello que convierte al hombre en su propio asesino parece ser una invariante de nuestra civilización. Sin embargo, me parece que estamos nosotros, los de esta generación pandémica, frente a un horror que, siendo siempre el mismo, nos interpela con toda la novedad diabólica del primer vistazo que echamos a la barbarie. Ver de frente al peligro es siempre una experiencia nueva, aun si se repite continuamente. Otro interlocutor, aún más puntilloso, nos podría decir que aquí mismo, en este país, suceden cosas comparables o inclusive peores, que no hace falta irnos casi hasta el otro lado del mundo para encontrar causas que defender y crímenes que denunciar. Ayotzinapa, Tlatlaya, San José de Gracia, Ciudad Juárez, solo por nombrar unos cuantos. En esto, tristemente, también tendría razón. Digámoslo entonces con claridad. Todo asesinato, toda violación, toda desaparición es igualmente dolorosa, lamentable y condenable. Y, sin embargo, hay nodos de violencia, focos de destrucción y momentos puntuales de transgresión donde se nos presenta una nueva oportunidad para condenar, quizás con más sentido de urgencia, lo que es más familiar de la violencia. Esto es, que amenaza con aparecer por doquier. La primera cuestión que los invito a que consideremos es, por lo tanto, la siguiente. Con toda honestidad, ¿tiene sentido hacer una reunión científica acerca de la guerra en Ucrania? ¿Tiene algún alcance el gesto simbólico de solidarizarnos con nuestros hermanos
que enfrentan esta tormenta? ¿El gesto de denuncia tiene algún efecto? Leo en los diarios sobre la gran cantidad de extranjeros que han ido a Ucrania con la esperanza de armarse, uniformarse y combatir hombro con hombro contra el ejército invasor. Y me parece descabellado. Por otro lado, simplemente compartir imágenes de condena o cualquier otro gesto parecido me parece tan cómodo y tan trivial que hasta lo siento irrespetuoso con la experiencia radical de las víctimas. Entre el mero lamento distante y frío y el unirse al combate sangriento, ¿hay algo que podamos hacer desde aquí? No me refiero a un aquí geográfico, sino el aquí del lugar psicoanalítico que nos une y desde el cual estamos obligados a pensar este presente que nos interpela. Cuando comencé a escribir este texto, tenía todavía la esperanza, motivada por mi ingenuidad, desinformación y optimismo, de que algún tipo de civilidad se mantendría. Yo quería imaginar un conflicto entre ejércitos. No niego el valor de la vida de cada soldado, imponderable. Sin embargo, queda cada vez más claro y estamos frente a un suceso en curso que continúa tanto en su ejecución como en su desvelamiento, que lo que se ha instalado en Ucrania es un estado de excepción. Es decir, la prohibición del asesinato, degradación y tortura de otros hombres ha quedado suspendida. Lo discutiré un poco más tarde, pero la sombra de Auschwitz comienza a asomarse siniestramente. Frente a esto, nos situamos en una encrucijada. Podemos aventurar explicaciones y querer dar cuenta de las razones de esta tragedia. Podemos ir desde la psicología de Putin hasta los intereses económicos inconfesables de uno u otro bloque geopolítico. Abundan las explicaciones que buscan dotar a las acciones de las que estamos hablando de cierta inteligibilidad. Sin embargo, mientras este tipo de intentos son muy útiles en otros contextos, nosotros como psicoanalistas sabemos que lo primero que tenemos que hacer frente al dolor es escucharlo. Solo eso, escucharlo. Y muchas veces eso implica un radical compromiso con el no entender, con la capacidad negativa para dejar que las cosas se muestren tal cual son. Nuestro entrenamiento nos prepara de manera extraordinaria para estar en contacto con la vida emocional, muchas veces dolorosa de nuestros pacientes. Sabemos dejar que cobre forma, materia, que nos invada muchas veces y que desde ahí comience el arduo trabajo del pensar compartido. Volvámonos a preguntar entonces, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Se trata de una guerra? ¿Es una invasión? ¿Es acaso una operación militar especial de desnazificación? Podríamos discutir sobre la nomenclatura y la tipología del conflicto. No creo que como psicoanalistas podamos decir nada de utilidad sobre esta clasificación mortífera. Nuestra mirada tiene que ver más con lo que justamente no puede pasar por el lenguaje ordinario, por las maneras en que la guerra se mete al consultorio de nuestras vidas y nuestra capacidad de simbolización se las tiene que ver con este otro tipo de nada, de vacío. En vez de evacuar simplemente el dolor y maldecir a los rusos, por ejemplo, tratemos de sentirlo, de pensarlo, de darle forma y de permitirnos escuchar. En algunas de las últimas sesiones que he tenido y que me han llevado a escribir este texto, se ha hecho presente la guerra. No es como en el inicio de la pandemia hace 2 años, donde lo que me parecía dificilísimo era la cercanía, la simultaneidad de la experiencia. Prácticamente los mismos efectos y ansiedades de la situación se repetían incesantemente. Cada sesión era idéntica a la anterior y saturaba muchas veces nuestra capacidad de ver que nuestra propia experiencia era en sí traumática. En la situación actual, en cambio, he visto que la guerra ha aparecido en mi consulta y en mi vida bajo el signo de la distancia, que tranquiliza pero desconecta. Hablaré un poco sobre mi experiencia. Durante varias sesiones, los manifestantes gritaban Ucrania, Ucrania, a todo pulmón en la ventana del cuarto donde trabajo aún algunas veces desde casa. A mis pacientes, casi sin pensar en automático, les aclaraba la situación. Vivo junto a la embajada rusa, de ahí que fuera de mi casa haya manifestaciones, no vayan a pensar ellos o yo que la guerra está más cerca. Ahí noto, por primera vez, el alivio de la distancia. En otra sesión, no logro escuchar a un paciente por los ruidos muy fuertes del lugar donde se encuentra.
camiones, claxones y sonidos urbanos que me hacen pensar en un bombardeo. Y digo, muy desafortunadamente, hasta parece que estuvieras en Ucrania. Parece que, pero claramente no está. Otra vez, el alivio en la distancia. Por último, en esta serie de anécdotas, por las que pido me disculpen, pero son mis intentos por figurar, se asoma el infierno mismo. Una tía muy querida de mi esposa le dedica un artículo a mi hija y a mi sobrino, las dos del mismo nombre, en un periódico. Cito, para mis dos ineses, que nunca tengan que refugiarse en sótanos para protegerse de la violencia como las niñas ucranianas de hoy. Fin de la cita. Lo leo y siento una ambivalencia brutal. Me conmueve que tenga presente a mi hija y que la quiera. Me enfurece, y le digo con todo cariño, que me obliga a pensar en que mi hija pudiera estar ahí. Y sin embargo me alivia, pues la comparación solo es posible bajo el supuesto de que no está ahí. Una vez más, los horrores de la guerra solo vienen bajo la forma de la distancia. Pienso, y quiero acercarme al final de este texto, que la distancia es una manera de dar forma también. Es una distancia que incomoda. Como no puedo pensar lo que ahí sucede, lo que viven las víctimas de esta agresión, pienso en la distancia, en lo impensable de su experiencia, y es ahí donde encuentro un lugar desde el cual reflexionar. Sobre esto de la distancia volveré más adelante. 2. Auschwitz y Bucha. Para tratar de afinar esta encrucijada, quiero recurrir a un escritor que nos lleva mucha ventaja frente a este problema tan hondo que implica nuestra capacidad de escuchar la experiencia subjetiva radical del otro. Se trata de Giorgio Agamben, quien hace referencia a un prisionero de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo testimonio es conmovedor. Cito textualmente. Quizá no hay nadie que haya expuesto con mayor inmediatez esa divergencia y esa desazón como Salmen Leventhal, un integrante del Sonderkommando que confió su testimonio a algunas hojillas enterradas cerca del crematorio 3, que salieron a la luz 17 años después de la liberación de Auschwitz. Y Agamben cita a Leventhal. Ningún ser humano puede imaginarse, escribe Leventhal en su sencillo Yiddish, los acontecimientos tan exactamente como se produjeron. Y de hecho es inimaginable que nuestras experiencias puedan ser restituidas tan exactamente como ocurrieron. Nosotros, un pequeño grupo de gente oscura que no dará demasiado de hacer a los historiadores. Fin de la cita. De lo que nos habla Agamben es de la imposibilidad de comunicar las experiencias limítrofes del campo de concentración a quienes no las vivieron. No se trata, desde luego, de las habituales dificultades a la hora de expresar lo íntimo, que tampoco es que sean menores, pero según él, Auschwitz y los horrores de la guerra llevan consigo un exceso de realidad que impide su puntual representación. Es lo monstruoso en términos kantianos. Ahora bien, ¿a qué se refiere nuestro autor, Agamben, con el exceso de realidad? Cito textualmente. Por una parte, en efecto, lo que tuvo lugar en los campos les parece a los supervivientes lo único verdadero, como tal, absolutamente inolvidable. Por otra, esta verdad es, en la misma medida, inimaginable, es decir, irreductible a los elementos reales que la constituyen. Unos hechos tan reales que, en comparación con ellos, nada es igual de verdadero. Una realidad tal que excede necesariamente sus elementos factuales. Esta es la aporía de Auschwitz. Fin de la cita. La aporía de Auschwitz, la aporía de Bucha. Bucha es la ciudad ucraniana en la que recientemente se han descubierto unos horrores inenarrables, ¿no? ¿Esto qué significa? Nosotros, los psicoanalistas, entendemos a lo que se refiere. Los Baranger lo dicen de una manera clara y contundente, cito. Se podría decir que todo acontecimiento dentro del campo analítico se vive según la categoría del como si. Y más adelante, es esencial para el procedimiento analítico que toda cosa o todo acontecimiento en el campo psicoanalítico, por supuesto, sea al mismo tiempo otra cosa. Si se pierde esa ambigüedad esencial, desaparece también el análisis. Fin de la cita. Es decir, nosotros no podemos trabajar con lo real en tanto tal. Cuando el paciente dice, hace frío, nos convendría más pensar que dice, soñé que hace frío.
Esta distancia con respecto a la realidad nos permite pensarlo. La figurabilidad, según los Botella, por ejemplo, le da forma a los pensamientos, pero siempre es un falseamiento, pues niega y crea simultáneamente. Según Roussillon, en ese mismo sentido, lo real es doblemente tramitado antes de devenir un pensamiento útil. Lo que quiero comunicar con estas citas es que nosotros tenemos que asumir que la realidad no está en juego cada que pensamos o interpretamos. Es el como si del que hablan los Baranger. En los testimonios de la guerra, diría Agamben, en cambio, no solo se trata de comunicar lo real, sino lo absolutamente real. ¿Es interpretable la guerra? ¿La podemos pensar? No, pero creo que la podemos escuchar si nos atrevemos. ¿A qué me refiero? Creo que ahora noto el error. Lo que pienso o pensaba como distancia es en verdad la cercanía. Lo que siento o pienso como la inquietante distancia con Ucrania y sus víctimas es en realidad la radical cercanía con aquello que nos amenaza con destruirnos, que no son en este caso ni los misiles ni los tanques. Hace rato decía que esta experiencia de la guerra desde lejos es distinta a la de la pandemia. Me corrijo. Lo que parece dificilísimo en este caso también es la cercanía, la simultaneidad de la experiencia. Prácticamente los mismos efectos y ansiedades de la situación se repiten incesantemente. Se satura muchas veces nuestra capacidad de ver que nuestra propia experiencia es en sí traumática, también con la guerra. Pero a diferencia de la pandemia, con la guerra en Ucrania, la experiencia traumática que desde aquí se vive no tiene que ver necesariamente con ninguna destrucción material. Sí, en cambio, estamos presenciando la muerte de la ilusión de un siglo nuevo. Bucha nos pone enfrente que el futuro es, por decirlo menos, incierto, y frente a ese espanto de la pérdida de la ilusión, no hay distancia que valga, solo hay cercanía. Para concluir, antes de concluir más bien, quiero leerles una cita de las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, a quien mencionaba al inicio del texto. Cito: se sabe que a los judíos les estaba prohibido investigar el futuro. La Torá y la plegaria los instruyen, en cambio, en la rememoración. Esto los liberaba del encantamiento del futuro, al que sucumben aquellos que buscan información en los adivinos. A pesar de esto, el futuro no se convirtió para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío, porque en él cada segundo era la pequeña puerta por la que podía pasar el Mesías. Fin de la cita. Finalmente, quiero repetir la pregunta que hacía al inicio. ¿Tiene sentido hacer una reunión científica acerca de la guerra en Ucrania? ¿Tiene algún alcance el gesto simbólico de solidarizarnos con nuestros hermanos que enfrentan esta tormenta? ¿El gesto de denuncia tiene algún efecto? Pienso que sí, en tanto nos permita dejar abierta esa puertecita de la que habla Benjamin y que es la esperanza y la posibilidad de la redención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando, de verdad, que nos metes en una reflexión muy profunda. Me quedo con esta parte de la ironía de la guerra justamente en el final de la pandemia. Bueno, queremos pensar que es el final de la pandemia. Llevamos 2 años refugiándonos de la muerte y hablando de muerte. Y me parece que es una depresión para la humanidad el pensar que ahora que estamos queriendo salir de la pandemia, estamos como humanidad otra vez metiéndonos en una guerra. Es tremendamente doloroso, ¿no? El sentido de hacer esta reunión, el sentido de escuchar de diferentes voces el dolor de la guerra, de ponernos en los zapatos, de ponernos en el lugar de este sufrimiento, el cuestionarnos nuestras guerras interiores, el cuestionarnos qué parte de nosotros, de nuestra psique, está involucrada en esta necesidad de generar conflicto, de ver en el otro todo aquello que no hemos podido resolver en nosotros mismos, en dar explicaciones, en vernos y empatizar con el dolor, en poderlo ver en cada uno de nuestros pacientes. Me parece una reflexión muy, muy valiosa. Hasta dónde queremos acercarnos y tocar este dolor, cuánto querríamos huir de él y no hablar nunca de estas terribles desgracias, ¿no?
Leí el otro día un dicho que decía, preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Cuestionable, habrá que pensarlo, pero sí, cuánto dolor trae una guerra, cuántas cosas que se busca solucionar con una guerra podrían solucionarse sin la guerra, ¿no? Mucho que pensar, mucho que reflexionar. Muchísimas gracias. Ya tenemos aquí comentarios, estamos esperando sus preguntas. Desde hace un buen rato, Bernardo Lanzagorta tiene su mano alzada, seguramente querrá participar y hacernos de viva voz un muy, muy interesante comentario. Vas, Bernardo. Creo que ya. ¿Ya? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada tengo que decirles que me dejó, pero brutalmente en shock escuchar tanto sufrimiento y volver a traer todas esas imágenes que, si bien como bien dicen, solo son imágenes, son terroríficas, ¿no? Es como para quedarse congelado, sin actuar, sin hablar. Como bien dijiste, creo que el silencio que todos expusimos cuando terminó el testimonio, pues hablaba precisamente de eso, ¿no? Ya quitando eso, pues no me queda más que, bueno, agradecerles y felicitarlos por todo lo que traen a la mesa. Siento un poco, voy a ser muy breve, sí, ahora sí, prometo que sí. Paola, Luis Fernando, mil felicidades. Yo me quedo pensando mucho un poco en los dos y estoy en absoluto acuerdo con el tema de la distancia. Lo que sucede con estas cuestiones es que no existe distancia, no hay tal. Y pensándolo así, yo me quedé un poco con lo tuyo, Paola, y me pregunto si estamos hablando de dos términos que no son lo mismo. Tú dijiste lo desconocido y lo diferente. Y yo creo que es al revés. Lo voy a pensar al revés. Sí creo que es lo desconocido, pero no es lo desconocido diferente. Es lo desconocido real. Es exactamente la incapacidad de ver la diferencia la que causa estos problemas de simbolización. Porque el enemigo en este caso, claro que sí, en la segunda, en todas partes es un enemigo imaginado. Ese es un otro imaginado que no es más que una parte real propia, que no está a distancia, es más, no está a distancia que está encima, ¿no? Creando precisamente estas cuestiones tan paranoicas, ¿no? Y estas reacciones tan brutales de querer expulsarlo al otro, y entonces ahí vemos todos estos mecanismos de defensa, ¿no? De proyectar en el otro, de denigrarlo al otro, de destruir al otro. Y yo más que la cuestión de, sí me voy a ir más primitivo, o sea, no es una cuestión de agresión, es una cuestión de aniquilación por necesidad, o sea, eso es lo que despierta en las personas. Entonces es como dicen los dos, ¿no? Y como dice Luis Fernando, es esta urgencia por deshacerte de eso con lo que no tienes ninguna distancia. No tienes ni siquiera la distancia de la palabra, para empezar, ¿no? Pues mucho menos vas a tener cualquier otra capacidad de entender que existe un otro, que hay una otra edad, que hay una vida del otro lado, ¿no? O sea, son partes propias que se están, que en el acto de destruir se están destruyendo, ¿no? Y entonces, bueno, yo me quedo con eso y pues les agradezco porque la verdad yo le he dado muchas vueltas al tema, no vueltas, más bien como que le he querido dar la vuelta muchas veces, ¿no? Por lo duro que es, pero me hacía falta esto en compañía de la gente querida y que son ustedes y de sus palabras, como bien dicen, ¿no? Buscar un poco de esperanza y pensar un poco en otro como sí, ¿no? Pues nada, gracias. Gracias, Bernardo. Esto que dices de la palabra, muy, muy interesante, puesto que Elena varias veces mencionó, no les asuste el lenguaje, no les asuste que no hablamos el mismo idioma. La verdad es que hablamos el mismo idioma cuando se trata de afectos y de tocar el dolor. Paola, adelante.
Yo nada más me quedé pensando que lo que tú estás mencionando, Bernardo, es lo que diría Freud, que es lo unheimlich, lo siniestro, Ominoso. lo ominoso, eso tan familiar que lo distinto te toca lo familiar, ¿no? Sí, ¿qué es lo que son las guerras en sí? Son lo ominoso, lo que no se puede hablar, lo que ahí está y angustia. Así es, Paola. Fernando, ¿quieres decir algo? No, me parece muy interesante la reflexión de Bernardo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice. Me quedaba pensando en el silencio este que quedó que cuando terminó el testimonio, ¿no? Y creo que, pues al final, ¿no? Todo lo que podamos decir nosotros, parece irrelevante frente a eso, ¿no? Puesto junto a eso. Entonces creo que al final es importante eso, el aprender a escuchar nosotros, ¿no? Pero bueno, solo eso. Pues muy bien. Hay varias felicitaciones en el Facebook Live a los dos. Muy interesante. Hay una reflexión que aquí nos dice Gerardo Cecín, que dice, en México hay una incipiente pero creciente comunidad, tanto de ucranianos como de rusos comunes que solían convivir como una sola comunidad por su origen cercano. Y entiendo que hoy se han dejado de comunicar, como lo comenta una conocida nuestra, ante el miedo de un mutuo rechazo por una guerra que la gente común no comenzó. ¿Qué opinan? Qué triste, ¿no? Los alcances de las desigualdades y de las distancias, ¿no? Pues que finalmente, como dice Luis Fernando, la distancia no es tanta, afecta, ya tanto que aquí está. Y casos, ¿no? De futbolistas, el otro día comentaban de una cantante de ópera que se quedó sin trabajo porque no se levantó y mencionó nada en contra de la guerra. Ella es rusa. Y es como estar apretada entre la espada y la pared, porque finalmente si eres rusa y te levantas en contra de la guerra en tu país, también tienes consecuencias, ¿no? Entonces es cómo nos hemos ido deshumanizando, cómo las guerras tienen esta capacidad en lo general de borrar esta humanidad, de poder llegar con otro y matarlo sin saber ni siquiera quién es. Pero también tienen la otra cara de la moneda, tienen esta capacidad de despertar en las personas lo mejor y tratar de ayudar, ¿no? Que pienso pues, que no podemos dejar de ver que eso está, pero ojalá fueran más los que pudieran levantarse y a lo mejor no distanciarse, o sea, rusos y ucranianos en México trabajar juntos para encontrar una solución. Gracias. Erika Lepiapka, Rusa. estás levantando la mano. Adelante. Estás en mute. ¿Ya? Ya. Hola, pues muchísimas gracias por este espacio, por sus comentarios. Yo también me quedo completamente conmovida por este testimonio, ¿no? de Elena, que es muy diferente, ¿no? Cuando uno escucha de alguien los testimonios que vienen así. Y yo, digamos, no, la verdad, me quedo conmovida y no tengo nada muy brillante que aportar, psicoanalíticamente realmente. Pero yo nada más, no, veía que preguntaban un poco como qué podemos hacer y creo que esa es como la gran pregunta y creo que pues gran parte de lo que pasa es que pues esto nos confronta como con nuestra humanidad y con qué tanto podemos hacer, ¿no? Y
y es eso que es como doloroso. Y entonces, bueno, yo nada más pensaba recientemente, pues yo he estado en unos debates como muy acalorados sobre qué podemos hacer, justamente, ¿no? Y yo recuerdo tengo muy grabado cuando fue el temblor, el del 17, que se creó este chat, ¿no? Y estábamos viendo cómo podíamos ayudar y estaba, no recuerdo ahorita el nombre exactamente quién, pero teníamos expertos en intervención en crisis y que nos aclararon, tenemos que esperar 72 horas antes de poder hacer cualquier tipo de intervención psicológica. Se tiene que garantizar la supervivencia de la gente. Y creo que el tema acá es que, ¿no? Y me acuerdo de 72 horas lo largas que se pasaron, y creo que el tema es que, pues sí, que ahora está el problema de la supervivencia, ¿no? Y que pues no son 72 horas, no sabemos cuánto tiempo va a ser. Y entonces, no, digo, por un lado, o sea, yo nada más quisiera como sacar no sé si a todos les llegó, todos los que sean, pues son miembros de la SPM o candidatos, que hay una iniciativa en la API, la Asociación Psicoanalítica Internacional, lo deben de tener en sus correos, si no, o sea, pero bueno, digamos, está ¿cómo se dice? Es una convocatoria de voluntarios de la API, y que bueno, o sea, creo que es un poco también aprovechar que también somos parte como de esta red internacional de psicoanalistas, y bueno, nada más, pues invitarlos igual a que se apunten allá quienes quieran y a ver, pues sí, digamos, qué se puede hacer, y que también la Federación Europea, en la página de la Federación está un link para hacer donaciones al ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, ¿no? Un poco con el tema de la supervivencia. Y bueno, pues nada más eso. Y pues muchas gracias. Y pues sí, yo me quedo como muy movida y casi sin poder pensar psicoanalíticamente después de este testimonio tan valiente y tan valioso. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por tu comentario. Hombre, a ustedes. Luis Fernando, tienes también aquí un comentario dirigido a ti, donde dice, bueno, que justo escuchando esta plática, pues esta reflexión acerca de si tiene sentido hablar en un espacio psicoanalítico y hacer referencia a, bueno, contrastando y aportando algo a la destrucción. Ya, yo digo, gracias por el comentario, me parece muy interesante, ¿no? O sea, yo pienso que como que hay dos sentidos en los que podemos abordar la pregunta de qué hacer, ¿no? Uno, que creo que es muy valioso, es esto que decía Erika, ¿no? En términos de ayudar en términos materiales, que quizás sea lo más urgente, ¿no? Y estas iniciativas de la IPA y de otras organizaciones me parece que son muy valiosas y que pueden hacer una diferencia importante. Y sin embargo, yo el camino que tomé a la hora de escribir mi trabajo fue sobre todo qué podemos hacer desde lo propiamente nuestro, ¿no? Porque al final la ayuda material nuestra supongo es bienvenida, pero vamos, es muy modesto lo que podemos hacer en esos términos, ¿no? Y en cambio, creo que nuestro trabajo como reflexión puede ayudarnos a entender, ¿no? Asumiendo que, como lo decía en el trabajo, ¿no? El riesgo está en todas partes, ¿no? No estamos a salvo, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Y creo que, digo, aquí depende de las generaciones de cada quien y las experiencias que haya tenido cada uno, ¿no? Pero al menos yo puedo hablar por mi generación, crecimos bajo la ilusión de que la guerra era una cosa del pasado, ¿no? Que se estudiaba en los libros de historia. Y claro que, y lo decía en el trabajo, alguien podría decir que no, que la guerra de Irak, y Afganistán y Siria, y por supuesto que hay tragedia, ¿no? Pero
como ilusión, ¿no? Era esta de que la humanidad había despertado de un estado de barbarie, ¿no? A uno de civilización, donde las grandes instituciones como la ONU, etcétera, garantizarían que nunca más se repitiera, ¿no? Y me parece que nuestro trabajo es primero denunciar que se está empezando a repetir, ¿no? Que nunca se ha detenido del todo, ¿no? Y tratar de hacer psicoanálisis desde ahí, ¿no? O sea, desde esa convicción, que creo que es parecido a la convicción, por ejemplo, de los asuntos de género, que no es que el foco de nuestro trabajo analítico sea ni la guerra ni el género, pero creo que un psicoanalista comprometido es uno que tiene tanto el género como la guerra, ¿no? En este caso, en la cabeza de alguna forma, ¿no? Entonces creo que estar atentos a esto que sucede, al efecto que tienen nosotros en nuestros pacientes, en nuestras reflexiones, es una forma de hacernos cargo desde nuestra muy, mm, digamos, fronteriza trinchera, ¿no? Que no estamos en el centro de esto, por supuesto. Así es, y es una reflexión donde nos hace sentir que lo que parece muy lejano en realidad está muy cercano. Más ahora en este mundo tan interconectado, estamos realmente muy, muy cerca. Y hay temas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania que afectan al mundo entero, como es un granero del mundo, la producción de trigo, por ejemplo. Muchísimos países dependen de la producción de trigo de Ucrania, que este año no habrá. Entonces, pues se espera que puede generar hambre a nivel mundial o puede encarecer los productos, el aceite de girasol, que es uno también de los productos principales de Ucrania, con muchísimos otros más que van a empezar a generar movimientos, ¿no? Dejar de comprarle gas a Rusia. No hay manera de decir que una guerra no nos va a afectar. Ahora en este mundo tan interconectado, nos va a afectar de una u otra manera. Ahora hemos empezado quizá por el golpe anímico que nos está dando una guerra más en este planeta. Y pues bueno, esto es lo que yo podría decir, ¿no? Tenemos que rescatar que todo lo que se ha mencionado por todas las personas que han hablado hoy es un ejemplo y es un seguimiento a tantas reflexiones acerca del dolor, de la pérdida, de la muerte, de las separaciones. Y pues sí, deseamos y tenemos la esperanza de que todos podamos aportar, aunque sea un granito de arena o por lo menos en nuestro ámbito psicoanalítico, una escucha abierta y, como dice Erika, podernos sumar a las instituciones que están más cercanas, que pueden llevar su ayuda y hacer una labor más humanitaria. Pues evidentemente el mejor modo de vencer una guerra es evitarla. En este momento no la podemos evitar porque pues ya está en curso, pero podemos pensar y reflexionar a futuro, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer en este acercamiento de persona a persona para poder evitar estas diferencias y poder evitar guerras futuras? No lo sabemos. Pero muchísimas gracias por sus presentaciones. Aquí está Eduardo Distel también diciéndoles muchas felicidades por todas sus profundas reflexiones. Estamos todos muy agradecidos a nuestros ponentes y esperamos haber dejado nuestra huellita, nuestro granito de arena en este gran conflicto mundial y sobre todo dejar abierta una posibilidad de reflexión. ¿Puedo, Mirela? Sí, claro. Que me quedé pensando esto de qué podemos hacer nosotros como psicoanalistas. Y digo, a lo mejor voy a sonar muy optimista, pero lo hacemos todos los días. Estar trabajando diario en el consultorio con la gente y estar con los pacientes y con la gente que lo necesita y los que tenemos oportunidad ahora de estar entrando a áreas comunitarias y trabajar. La intención creo que es como del psicoanálisis, es hacer responsable a la persona de sus de su hacerse consciente todo esto inconsciente, hacerse ver que en sus manos está su futuro. Y en el momento que nosotros
trabajamos con el paciente, estamos como un poquito ayudando a esta humanidad a encontrar otras herramientas en la resolución de conflictos. Si lo hacemos en la pequeña espacio que nosotros tenemos de trabajar con un paciente y ir encontrando otras maneras de solucionar sus conflictos, sus angustias, de una manera que sea menos destructiva tanto para él como para los demás y de una manera que sea pues más satisfactoria. En pequeño vamos haciendo como ahora sí, armando un poquito esa estructura. Digo, a lo mejor soy demasiado optimista, pero yo sí creo que el camino para la paz es la educación, es la salud mental, es invertir en todas estas áreas de crecimiento de la gente. Muy, muy cierto, Paola. Muchísimas gracias. De verdad, es un mensaje esperanzador lo que dices, claro. Estamos trabajando de uno a uno y bueno, ahora esta parte comunitaria también nos permite llegar un poco más lejos y estos medios de comunicación nos permiten aún llegar más lejos y promover la salud mental. Muchísimas gracias a todos. Susi les manda también, Susi Velasco, una felicitación a los organizadores por todas estas actividades científicas que nos enriquecen tanto a todos. Muchísimas gracias de verdad. Y si no tienen algo más que decir, a ver, aquí dice Dina, tiene sentido hablar de la guerra porque con ello vamos haciendo más conciencia del dolor que nos pega a todos en tanto somos seres humanos. Nos pega a uno, nos pega a todos. Felicidades a todos los ponentes y a Elena por su valentía de poder compartir espacio con nosotros. Pues muy bien. Entonces, siendo las 8:07 de la noche, damos por concluida nuestra reunión. Agradecemos a todos los participantes, esperamos sus comentarios, seguirá en Facebook Live esta presentación, así que pueden escucharla quienes llegaron tarde o quienes necesitan volver a oírla. Esperamos todas sus dudas y comentarios y aquí tendremos a nuestros ponentes también respondiendo a quienes les sigan haciendo preguntas.